En la unidad de aprendizaje 2 veremos en qué consiste el principio de la elección del consumidor, cuáles son los conceptos de producción y costos de los negocios, cuál es la eficiencia del mercado, pero sobre todo también veremos cuál es la intervención y la participación del Estado en la economía. Analizaremos todo el tema de las cuentas nacionales, que tiene que ver con el PIB, con el consumo, con la inversión, con los ingresos y con los gastos del Estado. Veremos parte de lo que es la política tributaria. En ese sentido veremos como parte de la política fiscal cuáles son los ingresos y gastos que tiene el Estado, pero también veremos la política monetaria como un componente del Estado para poder analizar la economía, pero sobre todo para hacer política para el bienestar de la población. Veremos estos instrumentos, cómo se están aplicando específicamente en la economía, cuáles son los conceptos también monetarios, llámese tasas de interés, el dinero, el crédito, cuáles son los tipos de cambio imperantes en un país y cuáles son los efectos que tienen estos en el desempeño económico. Además veremos en qué consiste el comercio internacional, cuáles son las medidas de protección que usan los gobiernos, pero sobre todo cuáles son los impactos que estas medidas generan. Asimismo analizaremos en el mundo de las finanzas internacionales y de los distintos sistemas monetarios, explicaremos las funciones de algunos organismos como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y cómo estos se configuran e impactan en las políticas nacionales, específicamente de El Salvador. Finalmente se explicará la Ley de Ética Gubernamental, que es una ley muy importante que nos ayudará a promover el mecanismo de cómo una persona se debe de desempeñar en la función pública, ¿sí? Pero al finalizar también de la asignatura en esta unidad, veremos cómo el alumno debe de manejar los negocios, qué ética debe de tener, pero también qué competencias debe de tener, sobre todo orientadas a una actitud analítica de pensamiento, estratégico, que sea innovadora, que sea integradora en equipos y que tome en cuenta las adecuadas decisiones que le generen un valor agregado, no solamente a la empresa, sino también al Estado, si es que ahí es donde él se desempeña, y finalmente que eso tenga un impacto positivo en la comunidad, que al final es hacia donde nos debemos, y porque al final todos estamos buscando mejorar a la sociedad en donde vivimos y por ende a la economía en general.